Gracias a John por aceptar la invitación. John Díaz nos va a hablar sobre simulaciones cinemáticas de sismos en la región central de México. Muchas gracias. ¿El botoncito es este? Sí. Entonces te aviso cuando falten 5 minutos. Good. Sí. Gracias. Ok. Buenas tardes. Gracias a José y a Úrsula por invitarme. En este momento les voy a hablar como del estatus de mi proyecto de doctorado, que consiste en la evaluación del peligro sísmico en el Valle de México para sismos en la región central. Inicialmente les hablaré del planteamiento del problema, unas cuantas características principales de la faja volcánica transmexicana que ocupa gran parte del centro del país. Les hablaré de los sismos significativos en la región como una justificación de por qué nos estamos metiendo en todo este trabajo, pues. Las fallas activas en la parte central y luego les hablaré de lo que es ya la parte práctica relacionada con la construcción de los escenarios de ruptura cinemáticos. Para ello, inicialmente les mostraré cómo se generan los modelos tridimensionales de las fallas, de todo el modelo computacional y luego de la generación de la distribución de deslizamiento que usamos en la falla para poder generar los sismos. Además, les mostraré algunos resultados de las primeras simulaciones preliminares que he hecho de un terremoto muy particular, que es el terremoto de Acambay, que ya les hablaré de él en un momento, y finalmente las conclusiones y las perspectivas. El planteamiento del problema viene, pues porque yo soy de sismología, voy a decirlo, soy en el doctorado en sismología, entonces nuestro objetivo es responder algunas cuantas preguntas, como están listadas ahí. La primera es, ¿qué tan violentos y variables pueden ser los movimientos fuertes en el Valle de México asociados a escenarios de ruptura plausibles, es decir, viables y físicamente posibles, a una distancia inferior a 150 kilómetros? Queremos intentar saber si la respuesta sísmica del Valle de México debido a un sismo cortical, es decir, sismos que se generan en la parte superficial de la parte continental, difiere significativamente de la producida por los sismos de subducción, que son mucho más comunes y son mucho más frecuentes, como el de Michoacán, que es el que todos estamos acostumbrados en el momento de hablar del peligro sísmico a los sismos que vienen de la costa del Pacífico. ¿Qué tan adecuados son los espectros de diseño actuales en el Valle de México ante el embate de un sismo somero cercano? Pues realmente vamos en esa dirección, ¿no? Ya que hay mucho trabajo, se ha estado haciendo mucho trabajo en cuanto a los sismos que vienen del Pacífico, que son los sismos de subducción. Nosotros estamos empezando a pensar qué pasa si se generan sismos en otros lugares del país, en este caso la parte central. Además, ¿qué beneficios para la estimación del peligro sísmico suponen escenarios de ruptura dinámicos? ¿Y qué tan robustas son las funciones de transferencia del Valle de México para diferentes escenarios de ruptura? Ya les hablaré en breve, muy fácilmente de qué son las funciones de transferencia. Históricamente, el estudio y el desarrollo de simulaciones de sismos en el Valle de México ha sido un desafío no solo científico, sino también social en cuanto al impacto que tienen los terremotos en la sociedad. Eso todos, me imagino que ustedes lo conocen, particularmente en la capital, obviamente. En México existe una gran escuela consagrada a la estimación del peligro sísmico, especialmente para el Valle de México y principalmente para sismos de subducción. Estos métodos, al ser probabilistas, requieren de una cierta cantidad de datos para poder hacer la probabilidad, obviamente, y debido a la poca cantidad de datos que tenemos en la región central, casi todos los datos que se tienen vienen de sismos que están en la costa pacífica del país. Nosotros vamos a concentrarnos en estimaciones del peligro sísmico para la parte central.
En la parte central está principalmente compuesta por la faja volcánica transmexicana, que es un arco volcánico, ubicada en la parte central del país, con una longitud de entre 1000 kilómetros y un ancho entre 900 y 300 kilómetros. Es importante aquí ver que las ciudades principales están dentro de esta faja volcánica y particularmente la parte central se caracteriza por tener muchísimas fallas que han sido reportadas en estudios geológicos y de paleosismología hecha por los geólogos, que son activas y que históricamente han ocurrido sismos importantes en esta región, aunque sus tiempos de recurrencia son muy largos, de entre 600 y 10.000 años, por eso no son tan frecuentes y no los tenemos tan presentes nosotros como sociedad, pues. Como les decía, aquí vemos los sismos significativos de la región y además están ubicadas las ciudades principales, ¿no? Está Morelia, Guadalajara, el DF, por supuesto, y en estas ciudades habitan aproximadamente 43 millones de habitantes. Esto es un dato como del 2010, ya debemos ir en 50 fácilmente. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo y estudiar el peligro sísmico en esta región. Principalmente hay dos grandes sismos corticales registrados. Uno es en Acambay, es un sismo de 1912 en el que hay un estudio detallado de Urbina y Camacho de 1903 en el que ellos hacen una descripción de ellos hicieron todo el campo, midieron las rupturas superficiales. Y hay otro que ocurrió en Jalapa en 1920 y que, según Suárez y otros, es el segundo sismo que ha producido más muertes en el país y ocurrió en 1920, obviamente por ser, hasta ahora el servicio y estábamos empezando a obtener datos instrumentales. El de Jalapa no he visto datos y el de Acambay hay unos datos y están en papel carbón. Hubo un proyecto en el que los digitalizaron y vamos a ver si podemos trabajar con ellos. Pero aunque no fuera el caso, queremos generar escenarios posibles en esa región más o menos con esas características. Además hay testimonios históricos de sismos que han ocurrido en esta región, de cartas de los curas principalmente haciendo reportes de daños y escribiéndole al rey pidiendo dinero para la reconstrucción de sus iglesias y demás. Como les decía, en la parte central de la faja volcánica se caracteriza por una gran cantidad de fallas. Esta imagen es de un artículo de Suter et al. En el 2001 en el que ellos identifican alrededor de 100 fallas activas que tienen al menos 2 kilómetros. También hay que mencionar que principalmente la mayoría de las fallas son normales y tienen una pequeña componente lateral, pero básicamente son fallas normales. Realizar las simulaciones requiere un gran esfuerzo. Nosotros lo hacemos con un método llamado Galerkin discontinuo, que el código fue inicialmente implementado por Etienne en el 2010, una versión elástica, luego Tago en el 2012 hizo la implementación viscoelástica, que es la que usamos en este momento, y Cruzat-Tienz et al. En el 2016 construyeron modelos tridimensionales de la cuenca del Valle de México y los usaron para ser usados con este método, pues. El método resuelve la formulación débil de velocidades y esfuerzos de la viscoelastodinámica. Para ello para la parte de atenuación, usa cuerpos de Maxwell generalizados. Además,
En el plano de falla se usa una ley de fricción de Coulomb, que es lineal y que depende de la distribución de deslizamiento para generar el sismo, y ya con la formulación de velocidades y esfuerzos se hace la propagación. La idea es, aunque nosotros tenemos un modelo de la cuenca, nosotros pretendemos inicialmente hacer las simulaciones y generar los registros en la estación de Ciudad Universitaria, que es la estación de referencia en la región, por ser una estación que está en roca sólida inicialmente, y luego con funciones de transferencia que han sido calculadas por el grupo del Dr. Ordaz en el Instituto de Ingeniería. Estas funciones de transferencia lo que hacen es que te permiten, a partir de los registros en CU, calcular los registros en diferentes puntos del valle. Nosotros también podemos directamente generar los registros en cualquier punto del modelo, pero empezaremos con estos, porque estos son empíricos y queremos ver y hacer las comparaciones para ver si vamos en el buen camino. Ahora, ya viene la parte de la acción. Inicialmente partimos de las trazas de las fallas que han sido obtenidas por los geólogos, en este caso principalmente por el doctor Lacan, que es geólogo del Centro de Geociencias de Juriquilla. Él tiene las trazas medidas de algo así como 120 fallas de la parte central, principalmente en la región de Acambay, y ese va a ser nuestro punto de partida. Entonces, a partir de las trazas, nosotros conocemos y tenemos información acerca de los estudios geológicos del dip de la falla, es decir, el ángulo entre el plano horizontal y el plano de falla. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer una proyección de la traza de la falla con este ángulo en profundidad hasta una profundidad de 18 kilómetros, que es la que está reportada como el área sismogénica, es decir, el área donde se pueden producir sismos, por eso los extendemos hasta ahí. Tenemos dos opciones, una es hacer que el plano de falla sea, que el plano de falla sea plano, y en la otra, como lo pueden ver aquí, ¿dónde está el botoncito rojo? Aquí. Lo que hacemos es hacer una regularización de la traza de la falla con un interpolador, en este caso tipo spline, y igual hacer la proyección. El objetivo final es hacer modelos realistas. Según los artículos, y están como aceptados por los geólogos, estas son las fallas que posiblemente rompieron en el sismo de Acambay. Hay estudios, por aquí adelante, aquí. Este es un estudio hecho con varios tipos de métodos geofísicos en el que se ve la orientación de las fallas y cómo las fallas se intersectan en profundidad. Entonces este es como nuestro objetivo. Inicialmente empezamos por lo más fácil, una falla plana, una. Perdón, ¿cuál es la altitud en la diapositiva anterior? Esto, acá. Esto está en kilómetros, ser como serán como 50 kilómetros más o menos, 50 yo creo, por ahí. Es más o menos del tamaño del Graben de Acambay, que es como 50 kilómetros. Entonces, inicialmente lo que nosotros vamos a hacer es generar escenarios con una falla plana, que es esta, que aquí en la figura responde a esta de acá, que es la falla donde se cree que está el hipocentro en donde se genera el sismo de Acambay. Inicialmente nosotros construimos un modelo tridimensional con una malla regular y usamos, bueno, una de las cosas que nosotros podemos hacer es tener en cuenta la topografía. Entonces aquí ven
la topografía del modelo. Inicialmente se hace se construye un modelo tridimensional regular que tiene como finalidad ayudar al mallador es como darle un primer empujón al mallador para que no se desborde haciendo tetraedros en el momento de hacer la malla final para poder hacer la simulación. Entonces nosotros mallamos regularmente todo el modelo, colocamos la falla, hacemos la triangulación de toda la frontera y de la malla y eso es lo que le damos inicialmente al mallador. A partir de ahí, nosotros hacemos un proceso en el que metemos el modelo tridimensional regular y con el modelo de velocidades, con las propiedades físicas, vamos viendo que se cumplen los criterios de estabilidad del método. Usamos entre 3 y 5 elementos por longitud de onda y tenemos, en este caso en particular, tenemos un modelo tridimensional de velocidades que fue obtenido por Spica y otros en el 2016. Esta, que es la parte como rojita, esta parte azul es una capa de 2 kilómetros de espesor que fue encontrada reportada en el eje neovolcánico por Cruz Atienza en el 2010. Y esta parte que vemos aquí es el Valle de México. Como se pueden dar cuenta, los valores de las velocidades en el Valle de México son particularmente pequeños. Y eso pues, nos dispara enormemente el número de elementos y el número de tetraedros. Me pareció mucho saturarlo, poner un corte de aquí, pero sí se ve, si haces el corte se ve claramente el cambio en el número de tetraedros. Y este es un corte en el que se ve cómo el mallador ajusta los tetraedros para el plano de falla. Una vez, bueno, y esto obviamente lo hacemos en función de la frecuencia objetivo que queremos alcanzar. Normalmente nosotros estamos trabajando hasta ahora hasta 1 Hz, que para estimaciones del peligro sísmico es un poco bajo, pero para simulaciones de estas cosas es bastante grande. Con simulaciones hasta 1 Hz obtenemos alrededor de 30 millones de elementos, de los cuales el 85-90% están aquí en el Valle de México. Una vez está mallado el modelo incluyendo la falla, a lo que procedemos es a construir una distribución estocástica de la distribución de deslizamientos en el plano de falla. Aunque el código es capaz de hacer simulaciones dinámicas a partir de los estados de esfuerzos iniciales, nosotros hasta ahora estamos en el proceso de hacer las cinemáticas y en estas debemos asumir la distribución del deslizamiento. Aquí vemos cómo se genera la distribución del deslizamiento, aquí tenemos el epicentro. En este caso en particular, como el sismo de Acambay es un sismo de magnitud 7, que estamos convencidos de que se fue generado en varias fallas y nosotros solo estamos usando una, el deslizamiento es muy grande. Este deslizamiento físicamente tiene poco sentido, pero pues hicimos la prueba y está muy alto. Y aquí pues es como está la distribución de deslizamiento ya en el modelo. Y aquí, vamos a ver si funciona. Entonces es una simulación, en este caso la hicimos solo hasta 0.5 Hz, por ser una de las primeras pruebas, para no gastar tanto tiempo. Y de hay dos cosas que resaltar. La primera es que aunque se genera en esta región, que es la región central, se ve claramente que hay una respuesta, bueno, esta es la aceleración, esta es la componente vertical de la aceleración medida en superficie. Acá vemos cómo
aunque el sismo está por acá lejos y en esta región intermedia disminuye a medida que pasa el tiempo, aquí hay un aumento de la aceleración y además hay una prolongación en el tiempo. Si lo vemos otra vez con más calma, vemos que en esta región se disipa a los 60 segundos más o menos y la simulación está hecha hasta 120 segundos y aún 120 segundos después todavía vemos ondas que están reverberando en el Valle de México. Muy bien. A partir de estas, el objetivo de nosotros es poder calcular magnitudes tales como la aceleración máxima y la velocidad máxima en cualquier punto. En este caso les puse la aceleración máxima de todo el modelo. Está en Gales, entonces Gales son centímetros por segundo cuadrado, de tal suerte que 1000 Gales prácticamente es G, es un poco más que G. Y vemos cómo la aceleración máxima es muy fuerte, como es de esperarse, en la región donde ocurre el sismo, pero también hay una respuesta diferente al entorno producida en el Valle de México. El siguiente paso es calcular la aceleración espectral y la velocidad espectral en las diferentes estaciones. En este caso en particular es la respuesta espectral para la aceleración en la estación de Ciudad Universitaria para valores de amortiguamiento de 0, 2, 5 y 10%. Entonces lo que hacemos para calcular la respuesta espectral es calcular la respuesta de un oscilador amortiguado con el registro de aceleración como fuente. Y este es una de los inputs que se requieren para hacer las evaluaciones de riesgo y los cálculos de los posibles escenarios que usan los ingenieros para hacer las reglas de construcción y demás. Entonces ese es como nuestro objetivo final. En este caso las magnitudes no tienen mucho sentido físico porque como les dije el deslizamiento es muy alto. Entonces como conclusión hasta el momento hemos avanzado significativamente en la recompilación de la información bibliográfica, principalmente estudios paleosísmicos. Afortunadamente tenemos el apoyo de los geólogos de Pierre en Juriquilla y él es el que me ha estado ayudando a entender todas estas cosas de geología. Estamos en el proceso de adaptar todas las herramientas que se requieren para poder adaptar nuestro problema y nuestros inputs a las cosas que el código requiere para poder llevar a cabo las simulaciones. Inicialmente estamos en modelos cinemáticos, pero ya espero que el otro semestre pueda empezar a trabajar en construir escenarios dinámicos. Ya tenemos las herramientas para mallar las fallas activas de la faja volcánica transmexicana y empezamos a hacer simulaciones. Ahora lo que debemos hacer es empezar a mejorar los modelos y a comparar con los datos para validar nuestros resultados desde el punto de vista físico y sismológico. Como usted se ve acá, pues como las fallas se tocan, bueno, ya esto lo podemos conectar, eso no es un problema, es muy manual. Si alguna vez tienen que mallar este tipo de cosas, no gasten el tiempo haciéndolo automático. Al final de cuentas hay que hacerlo a mano, ¿no? Hacerlo automático es imposible. Entonces lo que vamos a hacer es ir aumentando el número de fallas, haciendo un balance entre el costo computacional, el sentido geológico y los resultados que vayamos obteniendo desde el punto de vista físico. Y además tenemos la intención de trabajar un poco en mejorar el modelo tridimensional de la cuenca del Valle de México y pues eso es más o menos lo que les puedo contar.
Gracias. Una simulación como la que mostraste, ¿cuánto tiempo te lleva y en qué máquina lo hiciste o en qué máquinas lo hiciste? La simulación que mostré está hecha hasta 0.5 Hz. Entonces, para hacer la simulación de 20 segundos en Mistly con 512 procesadores toma un día. El sábado a mediodía puse a correr una simulación hasta 1 Hz y no ha terminado. Sí, debe ser un par de días más. Espero no tantos. En tu figura donde muestras el valor de G, el valor máximo de G, es un patrón muy bonito. Encima del dedo. Ya. Ahí. Aquí. Sí te das cuenta que la Ciudad de México está fuera de esos lóbulos. Entonces, si quedaría adentro, si lo ves, tener saber. Pues, Sí, claro. Una de las cosas por las que resulta útil usar este tipo de herramientas en este tipo de simulaciones es que nos permite modelar cosas como la directividad, que normalmente con una fuente puntual no lo puedes hacer. Entonces, estos patrones tienen que ver con la directividad. Y también digamos que es una de las variables a tener en cuenta, porque también dependiendo de la posición donde esté el conjunto de fallas con las que hacemos la simulación, la directividad puede afectar de forma diferente el valle. para calcular los deslizamientos, tu patrón de deslizamientos, ¿qué parámetros utilizaste para esa? Nosotros, sí es una... El exponente de Cox, ¿cuál fue las correlaciones? Es como 0. Son las relaciones empíricas de Mann-Lewis, de acuerdo a la magnitud del evento, como ¿qué es 7? 7. Sí, además tenemos las relaciones empíricas entre el área, el deslizamiento y la magnitud deseada también. Por eso es que el deslizamiento en este caso es muy alto, que la falla es muy chica y el sismo la magnitud es alta. Y sí, como dice Carlos. Pues, ¿más preguntas? Aquí. ¿Cuál sería la diferencia entre esto que hiciste cinemático y lo que vas a hacer dinámico? Es que aquí es cinemático, entonces nosotros generamos esta distribución, se genera estocásticamente, es decir, de forma aleatoria. Lo que nosotros controlamos aquí es que los tamaños, que la distribución sea no muy uniforme para que se generen altas frecuencias. Pero eso lo generamos nosotros estocásticamente y yo digo quiero simular ese. Cuando es dinámica, lo que se hace es que se imponen los estados iniciales de esfuerzos en la falla y con las ecuaciones elastodinámicas se genera esto. Entonces, la cuestión es que hay que tener mucho más control físico del problema, porque puedes tener casos en los que con las condiciones iniciales de esfuerzo que tienes no haya propagación, o haya una propagación que no tenga sentido físico. Entonces, por eso el primer paso es hacerlo cinemático, como para familiarizarse con el resto de la física del problema y como desarrollar el feeling, para poder dar el paso de poner solo los esfuerzos y dejar que fluya con la ley de fricción. ¿Existe una simulación en la cual no incluyes la topografía para ver las diferencias en el campo de onda? En esa simulación se ve muy bien, como ves por la... Sí, pero no, en algún momento, no sé si José, tú hiciste simulaciones en la topografía, yo siempre las he hecho con la topografía. Lo que pasa es que, y vuelvo a insistir en esto, y es que tú dices, bueno, yo empiezo con una falla plana, la mallo, gasto 5 días o 10 días o 20 días mallando la cosa, entonces le pongo un spline y debería funcionarme lo mismo. Pues no. Cada vez que usted va a hacer una simulación y cambia una cosa, tiene que volver a meterse en el mallado. Y el mallado es artístico, es manual.
Y tú haces eso y te gastas 3 días y le metes eso al mallador y el mallador no le gusta y ya. Entonces, por eso que la generación de las, a ver si se ve aquí, por ejemplo, estos puntos de la traza, en este caso en particular no están sobre la topografía, están un poco más abajo, porque si lo pongo en la topografía, no es que DG no lo pueda solucionar, es que el mallador no lo puede mallar. Entonces lo que hemos encontrado a prueba y error es que si tú bajas un poquito toda la falla o cambias el DH o cambias un poquito el grado de inclinación, eso hace que te acepte, que el mallador te acepte y te permita hacer la malla. Sí, a puro talento. No, pues si a él le gusta la malla, la hace que en 1 hora, pero sí tengo una lista, para mallar esto son decenas de pruebas, y pues hay que construir el modelo y luego pasarlo al método que va comparando si se cumplen las propiedades físicas para la estabilidad numérica, pues ahí está, para un lado y para el otro. Entonces sí, en ese sentido es manual. Muchas gracias. Ahí falta una. ¿Utiliza algún modelo de velocidades para Sí. generarlo? ¿Y eso se basa a qué los utiliza? Todo esto, en este caso es la velocidad de la onda S. Este modelo fue tomado de un artículo de Sacks-Picca del 2016 tal vez, y ellos con tomografía construyeron el modelo tridimensional de todo México y nosotros extraemos esta parte. Por eso si te das cuenta no es un modelo de capas, es un modelo relativamente heterogéneo. Muchas gracias, John. ¿A ustedes? Gracias. A ti. Les